En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso. Bueno, y ayer en su discurso ante el país en el Congreso, Donald Trump continuó con esta política que ha sido llamada por todos los medios como implacable, con, por supuesto, protestas también de los congresistas demócratas sacando cartelitos que decían esto es mentira, esto no es verdad, mujeres vistiéndose de rosa o de rosado para representar su protesta por los recortes que se han hecho en políticas sociales que favorecen a las mujeres. En fin, todo esto en el marco de su ya desatada política de aumento de los aranceles o lo que se ha llamado esta guerra comercial ahora contra Canadá, contra México y contra China, que aparece también ahí como un actor relevante. De esto y también de lo que pasa en nuestro país en materia económica, queremos conversar con el académico, doctor en economía y, por supuesto, profesor de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Igualmente, un gusto estar con ustedes, pese a todas las noticias. Joseph, lo primero que quiero preguntarte, ¿estás preocupado por lo que está pasando con Donald Trump? Sí, definitivamente. Ahora estoy más preocupado que en lo económico por lo de Ucrania. ¿Eh? Correcto. O sea, creo que el tema bélico es aún más grave. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Sí, por Vamos. supuesto, estoy bien preocupado. Quiero sí distinguir dos cosas. Una es una actitud general de parte de Trump de que se fortalece Estados Unidos protegiendo la industria nacional. Y lo otro es el instrumento que usan los aranceles para conseguir otras cosas. Por supuesto. Concretamente, en el caso de los aranceles a Canadá y a México, lo ha ligado no a protección de la industria, sino al menos el argumento que aduce es el control de fentanil, o sea, de drogas a Estados Unidos y que quiere presionar a los canadienses y mexicanos a eso. Eso admite de que tal vez sea transitorio esos ajustes. Los otros contra China y los que se anuncia, y bueno, que ya hizo en acero, en aluminio, lo que se anunció ayer en el Congreso, son protección de la industria de forma más permanente y eso, por supuesto, es aún más preocupante. Ya, y eso, lo que quiero entender es lo siguiente, porque China ya va a reaccionar, digamos, ¿no? Y también le va a aumentar los aranceles a los Sí, productos que llegan a China. ¿En qué sí. va a terminar todo esto? Porque la pregunta clave es, ¿le va a resultar desde tu punto de vista, con toda la teoría económica que existe, el que América vuelva a ser grande nuevamente? Bueno, yo creo que con protección no se va a hacer grande. O sea, vamos a partir con eso. O sea, creo que lo que hace grande un país es la productividad, la eficiencia y centrarse en esas cosas que producen mejor y no las cosas que produce más costosamente. Y la protección es producir cosas que es más caro. Ahora, Ya, eso respecto a su estrategia. Pero más allá de eso, hay el tema que tú aduces que los demás países van a reaccionar, como ya ha hecho China y Canadá, van a reaccionar contra estos aumentos y ellos también van a aumentar sus aranceles. Por supuesto, es dañino para todos, pero no sabemos dónde va a terminar. Trump ya dijo que cualquier aumento que hagan los chinos, que hagan los canadienses, él
también lo va a aumentar de nuevo por ese aumento. O sea, es una escalada sin fin lo que amenaza. Y eso es motivo de mucha preocupación. Obviamente, los aranceles en sí serían negativos, pero si hay una escalada de muchos países, es aún peor y peor para todos. Ya, pero la pregunta entonces que te quiero hacer es la siguiente, porque él quiere devolverle a Estados Unidos, ¿no es cierto? Partiendo por esa parte del análisis tuyo, ¿no? Esto de que la industria de Estados Unidos se fortalezca. En el contexto, tal como tú has señalado, de un mundo globalizado, ¿eso realmente es posible y que se No, traduzca creo que además es en buenos falso. precios? ¿Mm? No creo que es falso. Creo que es Ya, falso. O sea, aunque China, Canadá, aunque nadie tomara medidas, una política proteccionista en general lo que hace es que tú pones recursos en industrias que no son muy competitivas. Entonces, en lugar de ponerla en las industrias que son más competitivas en tu país. Entonces, una política proteccionista luce como vamos a tener todo lo que tenemos ahora y más. Y lo que vamos a tener es más de las cosas en que eres menos eficiente. Entonces, es una política, yo creo que la mayoría de los economistas consideramos erradas hasta del punto de vista de Trump. Pero a incluso, corto plazo, ya. ciertamente, todos los países del mundo, la protección es una política que luce atractiva políticamente. Ahora, en la medida que esto desate una guerra comercial, los efectos obviamente van a ser negativos para todos, Bueno, incluyendo, por cierto, Estados Unidos. Bueno, de hecho, los propios medios internacionales lo han definido, económicos, digo, financieros, como una estupidez lo que está haciendo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde resiste esa estupidez para ese electorado que lo elige, entre otras razones, porque no quería más este costo de la vida, ¿no? Que se ha ido... Bueno, es que el costo de la vida va a subir con esto, no es que va a bajar, ya, va a ya, subir. Además, los chinos fueron muy inteligentes, a mi modo de ver, en los aranceles que acaban de subir. Casi todos son a productos agrícolas. ¿Por qué es importante eso? Bueno, para los chinos por dos razones. Por último, subes el costo al consumidor, pero no afecta a la industria china. Pero más importante, los agricultores, el centro del país, el medio oeste, que es muy agrícola, votan por Trump y van a estar ellos gritando en contra de estos aranceles chinos. O sea, no va a perdurar, va a haber mucha presión. Esa es la idea de los chinos, es poner aranceles sobre productos agrícolas norteamericanos, que va a hacer que el electorado norteamericano que produce esos bienes va a estar ya. chillando en contra. Son gente que votaron por Trump. Ya, y eso significa, desde tu punto de vista, que él va a tener que dar marcha atrás a estos aranceles contra China en particular. Bueno, va a tener que negociar. O sea, Trump es también un negociador. Claro. Eh, Todo su espíritu es el tejo pasado y entonces ver qué hace y entonces negociamos. Yo pienso que en la medida que hay esta guerra comercial, él va a tratar de llegar a un gran acuerdo, va a llamarlo el gran acuerdo, el mejor acuerdo que se ha hecho en la historia de la humanidad, eso lo va a decir él, algún acuerdo que llegue con China, donde se modifiquen los aranceles de ambos lados. Ya, y ese Pero gran acuerdo, eso falta y eso es lo que yo espero que sea, porque si no, esto es una guerra sin fin. ya, pero entonces ahí de nuevo, estos mismos países que le sube como Canadá, México, ¿no es cierto? No sabemos todavía, México tiene que responder este fin de semana, dijo la presidenta, que va a responder a estos aranceles. La pregunta es, ok, dicho esto, buscarán otros mercados, ¿no es cierto? Lo propio va a pasar con Europa. Si se buscan otros mercados, ¿va a quedar, desde tu punto de vista, aislado Estados Unidos en el contexto económico mundial? Bueno, es muy difícil aislar a Estados Unidos porque es enorme, o sea, Ya, económicamente enorme. Entonces, sí, hay desvíos de comercio, sin duda, pero no, si Estados Unidos actúa así, esto no como si Chile sube los aranceles nadie se da cuenta, pero Estados Unidos sí.
Y además lo está haciendo con socios comerciales importantes. Canadá y México son sus primeros 2 socios comerciales junto a China. Entonces, está hablando de los 3 más importantes para ellos y, y eso se nota y eso va a tener efectos y repercusiones. Ya, ahora, lo último para pasar a tema nacional. ¿Cuál dirías tú que es la ganancia de China en toda esta guerra comercial? ¿Hay una ganancia? ¿China se fortalece? No, ¿Comienza a no, 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 convertir? yo ¿No? creo, no, yo creo que las guerras comerciales no fortalecen a nadie, perjudican a todos. O sea, en el fondo, en la guerra comercial, y tú dices, yo hago esto, que te duele a ti, me duele a mí, y el otro dice, bueno, yo hago lo mismo, aunque me duele a mí, te duele a ti. O sea, solo para golpearlo al otro, y entonces damos golpe y contragolpe. Es un poco como la carrera armamentista, ¿no? Donde cada uno subía su gasto, se perjudicaba a sí mismo, subiendo su gasto, y se mantenía el equilibrio. Y yo creo que ese es el problema con la guerra comercial. Ya, pero si nos salimos de la guerra comercial, supongamos que efectivamente termina toda esta locura, Sí. China de todas maneras se está convirtiendo en la gran potencia económica del mundo. No, todavía no. Digamos, China todavía si bien por población tiene un importante PIB, todavía su PIB per cápita y su PIB en general es menor al de Estados Unidos. Ahora, eventualmente, no hay por qué China y la India no alcancen más o menos niveles de PIB per cápita que Estados Unidos y Europa. Y el día que lo alcance, en el caso de China, va a ser 3 veces más grande económicamente que Estados Unidos. Y la India va a ser igual de grande que China. Entonces, eso, claro, eso todavía falta 30, 50 años para que eso suceda, pero eso no me cabe duda que va a suceder. Ya, o sea, va a pasar sí o sí. Entremos en la economía nacional. Hay buenas cifras, bajó el desempleo, ¿no es cierto? Que es un punto importante, más allá de que aumenta la brecha entre las mujeres. Pero la pregunta es, ¿enfrentamos este 2025 con una economía un poquito más sana, un poquito mejor? ¿Cómo lo ves? Este escenario externo no es positivo para Chile. Usted sabe que ya está hablando además de aranceles específicos al cobre, que nos Eso duele también, mucho. se me fue a Y preguntarte eso. Es una amenaza también posible para nosotros? también, bueno, en el caso del cobre, claro que sí, aunque hay otros mercados, o sea, el cobre algo se comercia internacionalmente, Claro. obviamente tenía un efecto. Así que es preocupante. ¿Por qué está en eso? Dios sabrá. O sea, Estados Unidos no está capaz de producir por sí mismo el cobre que necesita. O sea, eso, digamos, Chile lo sabe y Estados Unidos lo sabe, pero él por alguna razón está empecinado, o al menos mencionó el cobre como uno de los productos que está estudiando, ¿no? Sí, pero déjame decirte algo. Efectivamente, tú leías los analistas que señalan lo mismo que tú dices, ¿no? Que la verdad es que no tiene la capacidad de Estados Unidos como para ponerse tan, levantarse, digamos, con esta actitud tan arrogante respecto del cobre, pero sí podría afectar nuestras exportaciones de celulosa o de, digamos, forestal y también las exportaciones frutícolas. Ahí sí que podría Bueno, haber un sí problema. es que, bueno, mencionó, sí, habrá que ver, o sea, Ya, si va a poner aranceles sobre la fruta. La gran ventaja que tiene la fruta chilena es que no es fácil sustituir en Estados Unidos, porque la fruta chilena sale en el invierno norteamericano, cuando no hay producción norteamericana, así que la fruta fresca chilena compite ya. con la fruta fresca de Sudáfrica o de Australia, pero no con la norteamericana. Entonces, yo creo que eso hace que no, a mí me parece que eso no va a ser una medida tomada, pero quién sabe. Trump ha hecho muchas cosas, para muchos, incluyéndome a mí, algunas bien locas, Ujú. y esto podría ser una más. Claro, podría ser, no sabemos, la verdad es que estamos en manos de este ser humano que es bastante
indescifrable en algunos momentos. Ya, Joseph, entonces yo te preguntaba si partíamos el año mejor con este crecimiento, este IMASEC, ¿no es cierto? Que en diciembre fue el 6,6, ¿verdad? Después tenemos un 2,5, no sé si un 2,5 el último, ahí tú me corriges, pero en Sí, definitiva, ¿estamos sí, mejor? Por eso te digo, ¿estamos mejor partiendo el año o estos son un veranitos poquito de San mejor Juan? que el año pasado, efectivamente, y Ya, creo, ahora, te voy a hablar de las nubes positivas y las nubes ujú, oscuras. La dale. nube positiva es que en la medida que baja la inflación y se cree que va a bajar la inflación sin duda, ya después de esta alza de la electricidad última y ya no hay más alza de electricidad, eso permite que el Banco Central pueda volver a bajar las tasas de interés y en algún modo eso estimula también la economía. Entonces, eso es algo que viene durante este año. Ujú, ¿Cuáles son las cosas negativas? Bueno, uno, el ministro Marcel anunció ayer, y presionado por muchos, incluyendo el Consejo Fiscal Autónomo, de recortar el gasto público proyectado en 1.500 millones de dólares. Eso, si bien desde el punto de vista fiscal y equilibrio macroeconómico es bueno, es un impulso menor a la economía que vendría con eso. Ahora, tampoco 1.500 es tanto en una economía tan grande como la chilena, pero es una sombra. Aparte de la sombra externa, hay que ver cómo el periodo electoral también incide en esto. Ustedes ven que la confianza empresarial, para hablar de otra sí. nota positiva, ha subido por primera vez, creo que es la primera vez que está en la zona positiva desde la elección del presidente Boric. Ya. No por mucho, pero está en la zona positiva, donde antes estaba en la zona pesimista. Entonces, eso también es algo positivo. Probablemente eso está vinculado al desgaste del gobierno de Boric y además al supuesto eh, casi universal que el probable presidente que viene va a ser alguien de centro derecha, que el empresariado ve bien. Entonces, yo creo que el crecimiento de este país este año va a ser en torno a 2,2, 2,5, y que, digamos, es algo mejor que marginalmente puede ser mejor a lo que fue el año pasado o años anteriores, Ujú. pero sigue siendo una cifra muy insatisfactoria. Chile tiene y tendría la posibilidad de crecer, yo diría, al menos 4%, por ser una economía que todavía está a mitad del camino de desarrollo, entonces podemos copiar. O sea, la esencia de crecer rápido es copiar tecnologías y adaptarlas a Chile, copiar las mejores prácticas. Y eso viene casi gratuitamente, por así decirlo. Y eso es Y, lo que Chile tiene que hacer y puede hacer. Y es lo que posibilita que crezca bastante más rápido que Estados Unidos o Europa, porque ellos están en la frontera tecnológica y nosotros no. ¿Cuáles serían esos países a emular, por ejemplo, o esas economías que Chile debiera copiar, como dices tú? No, bueno, tenemos los tigres, tenemos Japón, tenemos China. El- Piensa tú, la industria china, al menos hasta recién, es pura copia. O sea, toda la industria automotriz china, no es que los chinos inventaron nuevos automóviles. Ahora han estado innovando en la zona eléctrica, pero el grueso es simplemente fabricando modelos parecidos o igual a los que se producen en el exterior. Y eso es el secreto. Japón creció más rápido que Estados Unidos porque empezó a copiar las mejores prácticas norteamericanas. Los tigres hicieron lo mismo y Chile en su momento ha hecho eso. Entonces, yo siempre cito el riego goteo, no es invento chileno, transformó la agricultura chilena, pero es copia de, creo que Israel, de una técnica israelí. Entonces, eso es lo que posibilita que podamos crecer mucho más rápido que los países que están en la frontera tecnológica, cuya productividad depende de en cuánto ellos mismos pueden innovar. En cambio, nosotros tenemos mucho espacio todavía Claro. por el ámbito de copiar
y adaptar esa tecnología y práctica a Chile. Y el tema del desempleo, cuando hablamos de que bajó el desempleo, ¿es una cifra que hay que destacar? ¿La verías con un poquito más de precaución? Mira, desde la pandemia no Ujú. he seguido la cifra, no considero que la cifra de desempleo refleje lo que uno quisiera que reflejara. Para mí, la cifra más pertinente es qué porcentaje de la población en edad de trabajar está ocupada. Porque eso es lo que... Y eso ha ido subiendo paulatinamente sin alcanzar aún los niveles prepandemia. Entonces, independiente de la tasa de desempleo, lo que me interesa es cuánta gente está empleada. Y por supuesto, pondría una segunda nota y sobre todo cuánta gente está empleada de forma asalariada. Esa cifra ha ido subiendo paulatinamente desde la pandemia, pero todavía no alcanza los niveles prepandemia. Ya, y entonces cuando Todavía hablamos de esta... hay Sí, problemas de empleo, todavía. hay un problema de empleo. La brecha que se observa en el mundo de las mujeres, eso también se mantiene, dirías tú, constante respecto de la pandemia o, digamos, no sé si lo logras, porque algunos dicen que hemos retrocedido 10 años, ¿no? En lo que se había avanzado respecto de acortar Bueno, las esa brecha. mujeres son en particular un grupo que no ha vuelto a esos niveles. Ya, Y eso porque la mujer tiene múltiples facetas, ¿no? Entonces, la mujer puede dejar de trabajar y ciertamente tiene mucho trabajo en la casa, por así decirlo. Entonces, o puede trabajar parcialmente en el mercado. Entonces, yo creo que todavía Chile está al debe en el caso del empleo femenino. Y uno de los debes que fortalecería, aceleraría esa tendencia a aumentar la participación femenina es la universalidad de las salas cuna. O sea, exacto. Claro, ese es un proyecto que está, entiendo, en algún trámite en el Parlamento, ojalá que se llegara a aprobar. Claro, que es una cuestión que uno no entiende por qué no ha logrado ver la luz todavía. Joseph, se nos acabó el tiempo. Joseph Ramos, doctor en Economía, académico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ok, un gusto estar con ustedes. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Ahora sí, se me había apagado la cámara. Me despido. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Vamos a estar analizando también todo lo que venga en relación a la salida de Carolina Toá del Ministerio del Interior. Asume, había olvidado señalarlo, por supuesto, ya todos ustedes lo saben. Álvaro Elizalde deja el Ministerio de la Presidencia, de la Secretaría de la Presidencia, y asume entonces esta cartera en lo que queda del gobierno. Me despido, que estén muy bien, tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.